Bienvenidos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Así es que a quienes están presentes vamos a ponernos en pie y vamos a orar bendiciendo al Señor y dándole gracias por todas sus bondades y pues como siempre pidiéndole al Señor y hoy vamos a tocar ese principio, que abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, toque nuestro corazón y lo marque con su palabra, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos agradecidos y agradeciendo, Señor Dios, tu obra en nosotros. Señor, el que te hayas dado a conocer, el que nos hayas adoptado por hijos tuyos, el que nos hayas salvado por medio de Jesucristo, el que nos hayas atraído, el que nos hayas abierto el entendimiento. Señor, gracias por haber comenzado esta buena, maravillosa obra en nuestros corazones y gracias por tu promesa de perfeccionarla para el día de Jesucristo. Te damos gracias por todo el camino por el que nos has traído. Señor, por todas las experiencias placenteras, dolorosas, todas las experiencias, Señor, que hemos podido vivir para que tu palabra se arraigue en nuestros corazones y esta cobre vida y de fruto. Te damos gracias por cada oportunidad que nos das para obedecer, Señor, tus mandamientos, poniéndonos así debajo de tu maravillosa soberanía, Señor. Gracias que nos has enseñado a buscarte, a orar, a estudiar tu palabra, a practicarla. Gracias por los dones del Espíritu Santo, Señor, y en especial el don de la intercesión del Espíritu y de la labor de parto en oración. Te damos gracias, Señor Dios Santo, por el lugar en el que nos tienes, el sitio espiritual en el que estamos. Te damos gracias por el estado en el que se encuentra el mundo en estos días de pandemia. Te damos gracias porque tú eres el Señor, amo y dueño de todas las cosas, Señor, y por darte a conocer, Señor, en medio de esta situación a todos nosotros de la manera como has elegido hacerlo. Gracias por lo que estás haciendo y sigues haciendo en nuestra vida, Señor Dios Santo. Gracias por Jesús. Te amamos y gracias por el privilegio que nos das una vez más de sentarnos a la mesa y comer, Señor. Gracias por el pan que tienes dispuesto para nosotros hoy sobre tu mesa. Oramos que bendigas tu palabra, que bendigas con ella nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Que nos marques, Señor, y nos hagas ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor Dios Santo, y Señor, a ti te vamos a dar toda la gloria porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, santificado sea tu nombre. Bendito Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, podemos sentarnos. Bienvenidos todos y a todos los que están con nosotros por medio de internet. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo la semana pasada porque pues hay muchas otras cosas que discutir. Estamos viendo ese momento en la historia de Jesús en el que él primero alimentó a 5,000 hombres. Quién sabe cuántas mujeres y niños había presente. Y luego, después de algunos acontecimientos, se encuentra otra vez seguido por las multitudes, pero en esta ocasión son 4,000 hombres, mujeres y niños. Y estamos estudiando por qué Jesús perdió en esa ocasión a 1,000 de sus seguidores. Así es que son principios muy importantes porque tenemos que ver qué pasó. ¿Por qué el desencanto? ¿Verdad? Así es que vamos a seguir insistiendo un poco en este tremendo principio, gran principio, y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Pero nos habíamos quedado en la alimentación de los 5,000. Nos vamos a ir al libro de Juan. Vamos a trabajar con el día de hoy con Juan y con Marcos. Y a lo mejor si nos da tiempo para extendernos un poquito más, vamos a hacer referencia a Mateo con algunos de estos acontecimientos. No es fácil seguir una línea cronológica con los 4 evangelios en cuanto a qué hizo primero Jesús y qué hizo después y qué hizo después, porque en algún evangelio pues menciona el acontecimiento antes, en el otro lo menciona después, pero eso es lo que enriquece tanto nuestro conocimiento de lo que Jesús es e hizo, ¿verdad? El testimonio de 4 personas, cada uno desde su punto de vista, desde su perspectiva,
Y como hemos discutido, o sea, si todos nosotros vemos un mismo acontecimiento y después nos entrevistan, algunos van a decir lo último de primero y otros van a decir lo primero de último, porque es según como se nos viene a la memoria, según el impacto que hizo. Y cuando se trata de la verdad, es maravilloso ver cómo esta porción impactó a esta persona de una manera especial, pero esta otra porción impactó a esta otra persona de manera especial. Así es como funciona. Por eso al final todo lo que tenemos que hacer es unir el relato de los 4 evangelistas y dibujar un cuadro de lo más completo, amén, para conocer mejor a Jesús, ¿verdad? Así es que en Juan capítulo 6, del verso 1 al 14, estudiamos la semana pasada acerca de la multiplicación de los 12 panes y Jesús le dio de comer a 5,000 hombres y eran 5 panes, sobraron 12 cestas cuando él alimentó a los 5,000. De paso, cuando alimentó a los 4,000 eran 12 panes y sobraron 7 cestas. Así es que en un momento o al final vamos a llegar otra vez a ese principio, ¿verdad? Pero estamos en San Juan capítulo 6 y vámonos al verso 14. No vamos a repetir la historia, ya la vimos, pero en el verso 14, después que llenaron las 12 cestas, ¿verdad? Y todo el mundo estaba feliz y satisfecho con su sanguchito de pescado. En el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En otras palabras, esta gente seguía, y en un momento lo vamos a tocar, con los ojos cerrados, con el corazón endurecido, y solo estaban viendo una gran oportunidad en lo natural. Wow, esta es la persona perfecta que puede librarnos de nuestros enemigos. En esos días seguro los enemigos eran pues los romanos, que tenían a su cargo el poder político, ¿verdad? Sobre esa región del mundo. Al fin encontramos a un caudillo. Él es la persona, él tiene el perfil perfecto para librarnos de los romanos y para ser él nuestro rey. Al fin encontramos a la persona que puede reinar sobre nuestro entorno, que puede reinar sobre nuestra situación, que puede reinar sobre nuestras circunstancias y girarlas o hacerlas girar de tal manera que éstas sean favorables a nosotros. Al fin vamos a tener a alguien con quien tenemos cuello, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, reinando y gobernando. Así es que seguramente si él se sienta en el trono vamos a estar en paz, vamos a tener prosperidad y todo va a ser color de rosa. Pero eso sí, que no se meta a reinar y a gobernar aquí adentro. Que reine allá afuera, que cambie las cosas allá afuera, que nos libre de los romanos, que nos libre de pagar impuestos, que nos ayude a prosperar. Que cambie todo allá afuera. Pero gracias, Señor. Ahora a mí déjame solito, a mí déjame en paz. A mí déjame seguir siendo Señor de mi vida, de mis elecciones, de mis acciones. Yo sigo viviendo mi vida. ¿No les parece un cuadro idílico, maravilloso? Todo perfecto allá afuera y yo sigo siendo el Señor, dueño, amo, soberano de mi propia vida. Para la mente carnal eso suena maravilloso, pero es lo peor que nos puede pasar. Porque ¿saben qué? Nuestro viejo corazón nos va a seguir y a perseguir a donde quiera que vayamos. Y donde quiera que estemos con un viejo corazón aquí adentro, si era un paraíso ya lo arruinamos. Con nuestras actitudes y nuestras cosas, ¿verdad? Pero hasta aquí, y bueno, este es un cuadro de alguien que ve a Jesús hacer milagros, oye acerca de Jesús y simpatiza, por supuesto, ¿verdad?, con Jesús. Y de paso quisiera un milagro. Pero todo lo están juzgando por fuera, según la vista de sus ojos. O sea, yo aquí, Jesús allá.
¿verdad? Así estamos seguros. Quiero que Jesús me toque, quiero que Jesús me bendiga, quiero que Jesús cambie mi situación, cambie mis circunstancias, ¿sí? Quiero que Él me dé un poquito de paz allá afuera. Entonces todo va a estar bien. No es cierto. Todo va a seguir igual, porque el problema del hombre no es su entorno, no son las circunstancias, no son las situaciones, no es el COVID. El problema del hombre es su propio viejo corazón, su propia naturaleza que se corrompió desde el jardín del Edén y está siempre tendiendo a lo malo, siempre se inclina a lo malo. Amén. Entonces aquí tienen ustedes como estas multitudes todavía tenían los ojos cerrados y el corazón endurecido. Vieron a Jesús hacer cosas maravillosas y dijeron: Él puede hacer cosas allá afuera maravillosas, pongámoslo como rey. Ahora, pues Jesús era Jesús, pero dibujemos un escenario absurdo. Pero si Jesús hubiera sido igual que ellos, dice: ¿qué estaban esperando para darse cuenta que yo puedo reinar sobre ustedes? Y así es como actuamos los seres humanos, ¿verdad? Si estamos buscando llamar la atención porque queremos algún tipo de favor de la gente, ese es el cuadro perfecto, ¿verdad? Y la gente viene para ponernos en algún tipo de trono y nosotros, al fin se dieron cuenta, pues, ¿verdad? Y sigue el caos y el desastre y la catástrofe, porque el corazón humano sigue sin ser regenerado, transformado, convertido y conformado a imagen de Cristo. Entonces Jesús era Jesús y sigue siendo Jesús, y Él lo sabe todo y Él lo entiende todo y Él conoce perfectamente bien la condición del corazón humano. Entonces Él por eso en un momento les dice lo que les dice, ¿verdad? Y ofendió a un montón. Pero Jesús sabía que ellos todavía seguían sin entender, sin ver, sin entender de qué se trataba. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, todo esto era para que el hombre entendiera que el hombre necesitaba un cambio de naturaleza y que aquí estaba Jesús. Solo esperen que muera y sea resucitado por la gloria del Padre para que Él pueda entrar al corazón de los hombres y todas esas maravillas que hizo por fuera, hacerlas aquí adentro y de veras darnos vida y vida en abundancia. Amén. Miren, y entre paréntesis, ya que mencioné eso, porque hay personas que se preguntan, a lo mejor ustedes se han preguntado o les han preguntado, a mí me han preguntado, ¿por qué ya no vemos hoy los milagros como se veían en la dispensación del Antiguo Testamento? ¿Qué responderían si les preguntan eso? Porque es un hecho o no. Es obvio que estamos en una dispensación diferente y sin embargo Dios sigue siendo el mismo. Pero ¿por qué no se está manifestando hoy como se manifestó en la antigüedad? Bueno, realmente la respuesta es que en la dispensación en la que estamos hoy, todo eso que Dios hizo allá afuera es lo que Jesús viene a hacer aquí adentro. Partir mares, abrirnos camino, vencer enemigos, es todo lo que está haciendo aquí adentro Él con nosotros. ¿Lo ven? Por eso son tan espectaculares todos esos milagros en el Antiguo Testamento. Porque si Dios lo hizo por fuera para un pueblo que ni siquiera tenía un corazón regenerado, ¿cuánto más lo va a hacer aquí adentro ahora que el Hijo de Dios está morando aquí adentro y con él el Padre y el Espíritu Santo? Amén. Gracias a Dios. Esa es la respuesta. Pero hasta aquí pues la gente a la que Jesús estaba tocando seguía sin ver, seguía sin entender, salvo felices excepciones, sus discípulos, y a ellos les costó un poquito de trabajo también. Y en un momento vamos a ver cómo Jesús también les dice a ellos que sus corazones siguen endurecidos, siguen sin entender ustedes también. La idea es que todo lo que Jesús estaba haciendo por fuera, lo estaba haciendo para que entendamos que solo moría y resucitaba y venía al corazón. Esas cosas son las que Jesús iba a hacer por dentro en la vida de nosotros. Amén. Claro que sigue sanando enfermos y liberando endemoniados. Eso no ha cambiado para nada. Amén. Pero de todos modos, si nos sana de una enfermedad física sin tocar nuestro corazón, al final no fue de mucho provecho para nosotros. Y Él es más listo que eso. Y nos ama más aún, como para solo componernos las tuercas por fuera. Él quiere componernos la maquinaria por dentro también. Amén. Bueno, entonces sigamos, pero espero estar dibujando un cuadro acá. Multitudes
y seguían sin entender, seguían sin ver. Para ellos todo seguía siendo algo que un hombre ajeno a ellos estaba haciendo alrededor de ellos. Eso seguía siendo el cuadro para ellos, ¿verdad? Entonces Jesús entendió que iban a secuestrarlo para hacerlo rey. Se les desapareció. Se fue al monte él solito a orar. Aquí es donde sus discípulos se subieron en la barca y arreció la tormenta, y él vino caminando sobre las aguas, y Pedro caminó sobre las aguas. Y cuando finalmente se subió Jesús y Pedro a la barca, de repente, cuando se dieron cuenta, ya estaban del otro lado. Eso lo discutimos la semana pasada. Entonces eso nos lleva al verso 22, porque es allí donde Jesús consideró que ya la gente estaba lista para empezar a, ojalá, entender al final de cuentas de qué se trata todo esto, y últimamente de qué se trata el ministerio de Jesús. Jesús no vino al mundo solo para resolver los problemas externos de la gente. Jesús vino al mundo para poder morir y resucitar, ser así hecho omnipresente, poder entrar entonces al corazón de los hombres y resolver no los problemas. Pues resolver los problemas es tocar el efecto, no lidiar con la causa, que es el viejo corazón, y convertirlo, transformarlo, amén, de dentro. Entonces Jesús está listo para empezar a enseñarles ya a otro nivel, sabiendo que hay gente que va a escuchar, sabiendo que hay gente que no va a lograr entender jamás. Entonces, si nos vamos aquí en Juan 6, tal vez verso 26. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, esa fue una señal. Yo creo que cuando Jesús dijo no porque vieron las señales, a lo que se está refiriendo es: hice una señal y siguen sin ver. No vieron de qué se trataban estas señales. Lo único que vieron es que había pan, ustedes tenían hambre y se lo comieron, ¿verdad? Una necesidad externa, digamos natural, fue saciada. Pero sé que no lograron ver más allá de eso. Entonces aquí es donde les dice varias cosas. Vamos a repetir algo de la semana pasada para ubicarnos, pero les dice, les dice, número 1, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, si quieren que los ojos espirituales se les abran, van a tener que trabajar. Van a tener que trabajar buscando a Dios en oración. Van a tener que trabajar buscando a Dios en su palabra. Van a tener que trabajar pidiendo, orando de la mismísima manera como ora el rey David en el Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. ¿Se acuerdan que cuando Dios mandó a Isaías, después de Isaías ya estaba profetizando, y en el capítulo 6 tuvo esa visión tremenda del Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo y todo? Y después de esa visión el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y lo primero que le dice Dios es: te estoy mandando con gente que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, y tiene un corazón que no entiende. Por lo tanto no se va a poder convertir, y entonces yo no lo voy a poder sanar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces viene el Señor y dice: número 1, trabajen. Vayan al Señor y trabajen en oración pidiéndole: Señor, abre mis ojos, toca mi corazón. La palabra corazón y la palabra entendimiento, les he explicado en hebreo, es la misma palabra. Amén. Abre mis ojos, abre mis ojos. Hazme ver lo que sin tu ayuda yo no podría ver. Abre mis ojos. Así es que lo primero que les dijo fue: trabajen, trabajen. Lo segundo, básicamente, ¿qué les dijo? A partir del verso 28, Juan 6, 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gracias. ¿Saben qué? Lo vamos a poner más a nuestro nivel. Trabajen. Y el segundo, crean. Crean. Ahora, para creer es necesario que Dios nos abra los ojos, ¿verdad? Los ojos del Espíritu. Pero les dijo, trabajen, crean. No se queden nada más en el plano de, aquí está Jesús, yo tengo una necesidad material, Él puede suplírmela. No se queden solo en ese plano. Y muchos cristianos se quedan casi solo en ese plano. Se acercan cuando tienen una necesidad, la necesidad es suplida porque Jesucristo es muy amoroso y bondadoso y maravilloso, y esa es una de las maneras como está buscando darse a conocer a la gente. Pero una vez mi necesidad es suplida, gracias Señor, hasta la próxima. Entonces dice, no, dice, trabajen, crean. Luego, si nos vamos al verso 35, les dice otra cosa tremenda. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hay otro par de ojos ahí que no se les ha abierto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, la única manera como alguien puede ver, creer, venir a mí, es que el Padre lo trajo. Y una vez el Padre nos trae, está garantizado que no nos vamos a escurrir, escapar, perder, jamás, nunca, jamás, imposible, no se puede. Porque fue el Padre el que nos trajo. Amén. El que estemos aquí es gracia y misericordia del ámbito no engendrado de Dios el Padre. Amén. Miren qué cosa más trascendental. Para Dios somos más importantes de lo que creemos, de lo que podemos imaginar, de lo que podemos concebir. Somos importantísimos. Somos eternamente importantes para Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Amén. Bueno, sigamos. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, lo ve no solo con los ojos físicos, lo ve con los ojos de la mente, lo ve con los ojos del Espíritu, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, por supuesto, ¿verdad? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Y allí pueden ver cómo opera un corazón endurecido y los ojos cuando están cerrados. No, pero no. O sea, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y solo pueden verlo a la persona física que tienen delante y no pueden ver más que eso. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La palabra aprender es entender. Entendió de él, viene a mí. Amén. Quiere decir que el Padre estuvo trabajando con nosotros antes que llegara el día en el que terminamos a los pies de la cruz y en donde recibimos salvación. Amén. El Padre ya estaba trabajando por medio de su Espíritu en nuestra vida. Algo estaba despertando, algo estaba inquietando. Amén. Él estaba listo para llevarnos a Jesús. Muy bien. Ahora, ¿qué es el punto número 3? El punto número 1 es trabajen. El punto número 2 es crean. El punto número 3 es el Padre es quien atrae.
El Padre atrae, voy a abreviar aquí. Es el Padre el que nos atrae. Y estuve leyendo un material muy interesante escrito por una persona muy prominente dentro de la iglesia bautista. Es autor de muchísimos libros. Y este es un punto bien fuerte con los bautistas. Y creo que esto sería la doctrina calvinista, que tiene que ver con predestinación. Amén. Ahora hay que saber manejar el término predestinación, porque no existe tal cosa como gente predestinada a perderse. Eso no lo van a encontrar en la Biblia jamás, pero sí existe la predestinación. Obviamente es algo que se aplica a los que llegan a ser creyentes. Amén. Muy bien. Pero uno de los puntos muy fuertes que manejan los bautistas es la intervención divina en el proceso de la salvación de una persona. E insisten en este punto porque, digamos, si se hace una campaña masiva o un evento gigantesco, ¿verdad?, para presentarle a Jesús a la gente, hoy en día tal vez ya no, por lo menos en nuestro lado del mundo, ya no se oye con tanta frecuencia de campañas de ese tamaño. Yo cuando empecé era todavía bastante frecuente. De hecho, fui a algunas, tuve el privilegio de ayudar en otras. Ahora ya no, ahora es más como eventos en iglesias, luces, humo y todo eso. Y la cosa es que mucha gente venga y que mucha gente sea salva. Y es un libro en donde este autor estaba comentando acerca de todo lo que se hace hoy en día, buscando hacer que la gente se vea atraída. Y dice, no olviden que hay intervención divina en el proceso de la salvación de una persona. O sea, no se casen con sus métodos y no crean que es porque hubo luces y humo, o porque hubo un concierto o un gran espectáculo que la gente recibió a Jesucristo en su corazón. La única manera como la gente llega a los pies de la cruz es porque el Padre los atrajo. ¿Lo ven? Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Pero qué cierto es, qué cierto es. Así es que debemos mantenernos bien ubicaditos. Ok, si no, lo que va a pasar, bueno, lo que va a seguir pasando es que con este afán de llenar las iglesias o llenar los eventos cristianos, hacemos de todo. Ya ni siquiera parece iglesia, pues. Y hacemos de todo, porque estamos atrayendo a la gente para que reciban al Señor. Pues si Dios los está atrayendo, van a ser salvos. Amén. Si Dios no los está atrayendo, van a salir de un evento así diciendo, ay, qué entretenido, qué alegre es tú. Pues no va a pasar nada más que eso. Muy bien. Entonces, el Padre es el que nos atrae. Ahora ya aquí Jesús ya está hablando ya en otros términos, porque le está hablando a toda esta gente que lo estaba siguiendo solo porque les daba de comer y porque satisfacía sus necesidades físicas. Esta gente que dijo, aquí está el candidato perfecto para poner nosotros un rey y librarnos de los romanos y de pagar impuestos a los romanos. Jesús se detuvo y ahora empieza a decirles las cosas como son. Y si nos vamos al verso 53, y esto es lo que terminó de ofender a la gente que estaba escuchándolo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, ¿verdad? Y todo eso les dijo estando en la sinagoga ahí en Capernaum. ¿Qué está diciendo Jesús? Número 4, comer y beber de Cristo. Comer y beber de Cristo. ¿Qué está diciendo? Ustedes no necesitan tener a Jesús allá afuera, alrededor de ustedes, detrás de ustedes, delante de ustedes, al lado de ustedes. No, ustedes necesitan comérselo y tenerlo adentro. Amén. La sangre necesitan hacerla suya. Esto es beber de su sangre. Ahora Jesús aquí no se detuvo a darles todos los pormenores, porque yo voy a morir pronto y voy a derramar mi sangre.
Todo eso vino en el camino, pero de eso estaba hablando Jesús. Amén. O sea, no es suficiente, es como, hay movimientos, es que hoy en día hay de todo, ¿verdad? Que dicen, Jesús ya murió en la cruz del Calvario en términos generales, buscando el perdón de pecados de todos los hombres, así es que en automático todos los hombres son salvos. ¿No es cierto? Falso, mentira. Si no hacemos nuestro el sacrificio de Cristo, si no bebemos de la sangre de la ofrenda por el pecado, no tenemos vida en nosotros mismos. Y si no aprendemos a hacerlo de manera continua, no vamos a permanecer en Cristo. Amén. ¿Lo ven? Eso es lo que les está diciendo. De acuerdo, que gocen de la presencia de Jesús mientras lo tengan entre ustedes. Lo tuvieron por 3 años y medio. Por lo menos el resto de la gente, su familia lo tuvo por 33 años y medio. Y ni así creían en él sus hermanos, ¿se acuerdan? Ni sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, miren, qué alegre, aquí me tienen. Estoy para ustedes, estoy para servirlos. Estoy para darles a conocer a Dios el Padre. Estoy para darles a conocer el reino de Dios. Ajá, pero no se queden nada más con tener a Jesús a la par. Lo necesitan dentro. Así es que beban mi sangre y coman mi carne. En otras palabras, ustedes van a tener que, yo voy a morir, voy a resucitar. Esa muerte y resurrección que hay en Cristo. ¿Por qué muerte y resurrección? Porque solo en Él hay poder para hacer morir lo que tiene que morir en nosotros, y poder para hacer vivir lo que tiene que vivir en nosotros. Eso, o sea, que Jesús muera y resucite. No se queden con el evento histórico de la muerte y resurrección de Jesús, con la muerte y resurrección de Jesús como algo ajeno a ustedes, como una información histórica. No, cómanselo. Necesitan esa muerte operando aquí adentro y necesitan esa resurrección operando aquí adentro. Necesitan a Jesús adentro. Amén. Y necesitamos la verdad adentro. Pero igual con la palabra que se enseña, que se explica, que se expone. Una cosa es a la que elocuente la persona que nos está predicando. Otra cosa es a la que instruida la persona que nos está predicando. Otra cosa es a la que lindas las palabras que nos están predicando. Pero totalmente otra cosa es comérnoslas y decir, ok, ahora vamos a ver cómo estaba la cosa. Esto necesito entenderlo, necesito masticarlo, meditarlo, trabajarlo, practicarlo. Amén. Y hacerlo parte de mí mismo. Amén. Solo oír una buena prédica no va a hacer absolutamente nada con nosotros. Necesitamos agarrar todo eso y comérnoslo. Amén. Y tener eso adentro. ¿Lo ven? Ese es el principio con el que Jesús está insistiendo con estas multitudes que lo seguían solo porque sus necesidades externas estaban siendo saciadas y satisfechas. Entonces aquí vamos a ver Juan capítulo 6 verso 60. Esto lo leímos la semana pasada, lo estamos repasando. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y creo que les definí la palabra dura: áspera, violenta, ofensiva, intolerable. Suena a mucha gente hoy en día, ¿verdad? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Se acuerdan la palabra griega? Escandalizó. ¿Esto los escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne es lo natural, el espíritu por supuesto es lo espiritual, lo eterno. Dice lo natural, lo físico, eso no sirve de nada, es lo espiritual. Amén. Y si están oyendo palabras, están oyendo sonidos, pero no es eso lo que necesitamos, eso no nos va a aprovechar. Lo que necesitamos es el espíritu que hay detrás de las palabras, la verdad que hay detrás de las palabras. Eso es lo que nos va a dar vida. Pero bueno, les dijo, hay algunos de vosotros que no creen. Un montón no creían, ¿verdad?
Y entre los 12 estaba Judas, calculen ustedes, y era de los 12. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre nunca atrajo a Judas. Ahora hay razones para eso. Ahí tendríamos que detenernos y estudiar a Judas. Y no sé si lo vamos a hacer porque ahorita nuestro estudio es Jesús. Pero Judas nunca fue atraído. Nunca fue atraído. Y tienen que haber razones de mucho peso que vienen de muy atrás para ello. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Allí es donde se le fueron 1000. Ahora miren, en este contexto dice lo siguiente. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas, ¿verdad? Pero miren, Señor, ¿a quién iremos? Ahora, ¿por qué les dijo Jesús con tanta seguridad a sus discípulos? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Porque Jesús sabía que 11 de los 12 ya tenían los ojos abiertos y habían sido atraídos por el Padre. Amén. El número 2 estaba ahí con un propósito muy definido, pero era otro caso. Pero sabía que los otros 11 habían sido atraídos por el Padre y por eso estaban con Jesús. Ahora, esto así textualmente no lo vemos en los otros evangelios, pero sí vemos Mateo, lo que está en Mateo, vámonos, 16 del 13 al 20, la confesión de Pedro. Y mi intuición me dice que es el mismo acontecimiento. Es el mismo acontecimiento. Pedro le dice, nosotros hemos, como dijo, creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí se me hace que fue el mismo acontecimiento. Mateo capítulo 16, verso 13. Por lo menos está plenamente asociado con esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Todas las respuestas que le estaban dando aquí a Jesús están diciendo lo siguiente. Todo el mundo tiene los ojos cerrados, miren lo que están respondiendo. No han visto. Quiere decir que el Padre no los ha atraído. El Padre no les ha abierto los ojos. No han visto. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenía otro par de ojos abiertos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? ¿Lo ven? Sino mi Padre que está en los cielos. Es el Padre el que nos atrae, es el Padre el que nos abre ese otro par de ojos. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vino la fe que tuvimos el día que creímos para ser salvos? Esa clase de fe no la tiene el ser humano. Nos tiene que haber sido dada de arriba la capacidad para creer ese día que Jesús, primero que necesitamos tal cosa como ser salvos y luego que Jesús es el Salvador y Él puede salvarnos. La fe para creer en eso tampoco la pudimos generar nosotros. No es fe natural, no es fe humana. Es algo que nos fue dado de arriba. Es algo que vino de Dios. Amén. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. ¿Qué es don de Dios? No solo la salvación, la fe que operó para que fuéramos salvos. Ambas son don de Dios. Miren, a Dios se lo debemos todo. Entonces, si Dios comenzó con esto, ¿por qué temer? Amén. Estamos en sus manos. Sí se los dije. O no se los dije, no se los leí. Si regresamos a Juan capítulo nunca se los dije porque es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Verso del 27 al 30 dice. Al resto de los judíos les dijo en el verso 26: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Saben? No somos nosotros los que estamos agarrados de la mano de Dios, es Dios el que nos tiene agarrados de su mano. Y no es ni siquiera únicamente la mano engendrada del Hijo de Dios, es la mano no engendrada del Padre. Por eso nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no está diciendo nada va a hacer que dejemos de amar a Dios. No, está diciendo nada puede interponerse entre el amor con el que Dios nos ama y nosotros. Ninguna cosa creada, porque la mano que nos sostiene es la mano del Padre no engendrado. El amor con el que somos amados es un amor no engendrado. Si no hubiera sido por el Hijo engendrado de Dios, no tendríamos pero ni noción de nada de todo esto. Amén. Pero el Hijo engendrado de Dios es quien vino a reconciliarnos y a conectarnos con el Padre no engendrado. Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, Dios, el Señor, la causa de todas las cosas, el que no tiene principio, el que no tiene final. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Pero dependemos por completo de Él, que sea Él el que nos abra los ojos, ¿verdad? Lo ven entonces. Así es que viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, esa confesión tuya de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, considérate bienaventurado, feliz, dichoso, porque eso vino del Padre. ¿Sabes por qué estás confesando que yo soy Cristo? Porque el Padre te abrió los ojos. Porque el Padre te atrajo. Dale gracias a Dios. Amén. Dale gracias al Padre en el nombre de Jesucristo. Y una y otra vez en las epístolas dice: dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. Dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es que qué dichosos somos, ¿verdad? Por eso es cierto cuando les digo: somos las personas más privilegiadas y más ricas que hay sobre la faz de este mundo. Amén, gracias a Dios. Bueno, entonces sigamos acá. Ahora la historia nos va a llevar a Marcos capítulo 7. Porque Marcos capítulo 7 acontece cabal entre la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Así es que el Señor Jesús no solo les dijo estas cosas y se ofendieron, les dijo otras, así igual de pesadas, especialmente si los ojos del Espíritu no se han abierto todavía. Y Marcos capítulo 7, ustedes saben, ese es el capítulo clásico que deja al descubierto la condición del corazón humano. Es el capítulo clásico. Los fariseos estaban haciendo sus lavamientos ceremoniales de manos antes de comer, y los discípulos no se lavaban las manos, no porque no fueran limpios, es porque no se estaban lavando por razones de higiene, se estaban lavando por razones ceremoniales. Entonces vinieron y se ofendieron y le dijeron a Jesús: ¿y tus discípulos por qué no se lavan las manos igual que nosotros? Viene Jesús y ustedes saben lo que les dijo, ¿verdad? Les dijo: oigan, dice, al fin de cuentas todo lo que el hombre se come termina en la letrina. Entonces,
¿Cómo puede ser que la comida tenga capacidad para contaminar la mente, para contaminar la voluntad, para contaminar el corazón? Pues la comida, si tiene bacteria, puede contaminar el hígado, el intestino, ¿verdad? Pero no la mente, ni el corazón, ni la voluntad. Y todavía hay muchos cristianos hoy en día que tienen trauma de comida, pensando que, como dice Pablo, ni el que come es más, ni el que no come es menos. La comida nada es. ¿Por qué va a empezar a llamarle inmunda a algún tipo de comida que Dios creó para nuestro provecho? De gracias a Dios, cite un versículo, así ya santificó lo que sea que le están poniendo enfrente. Cómaselo y sea feliz. Amén. Pero aquí estaban los fariseos con sus cosas, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y dice, ¿cómo se les ocurre pensar que comer algo puede contaminar al hombre? Nuevamente, el alma, el espíritu, la voluntad, el corazón, la mente. Eso es ridículo. Amén. Por eso necesitamos que Dios nos abra los ojos. Necesitamos entender estas cosas. ¿Sí? Y Pablo es tremendamente sabio y dice, ahora de acuerdo, esta libertad que Cristo le da a usted, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos liberta. Amén. Si usted sabe que va a ser de tropiezo para otra persona que es más débil que usted y que la otra persona va a tambalearse porque lo vea usted comiendo cierto tipo de comidas, ahí pues absténgase de comer, no porque le vaya a hacer mal, sino porque la otra persona puede tropezar. Así es que por amor a la otra persona, pero no porque hay algo de malo con lo que nos comemos. Amén. Es clarísimo, ¿verdad? Entonces viene y dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. El corazón ya está contaminado, ya está corrompido. Así nacimos. Por eso necesitamos a Jesús dentro, para que Él nos limpie y empiece a convertir y a transformar todo lo que encuentra en el camino, en el proceso de crecer Él en nosotros. Así es que Jesús, lo siguiente, este es A. Lo siguiente que sacó a luz, B, es la condición del corazón humano. Y si nosotros no tenemos los ojos del entendimiento abiertos, nunca vamos a poder discernir el corazón humano. Pues Dios no nos ha llamado a discernir el corazón de los demás, y sin embargo Dios nos da la capacidad también para discernir el espíritu o la actitud que hay en una persona, para ver si a lo mejor hay malicia y son engañosas sus palabras y mejor nos alejamos. Por supuesto que sí, pero primero que todo Dios nos da, cuando nos abre los ojos, nos ayuda a discernir nuestras propias actitudes, para llevarlas al pie de la cruz y beber un poquito más de su sangre y comer un poquito más de su carne. Amén. Y permanecer así en el Señor Jesucristo. Pero Él sacó a luz el corazón humano. Esto es algo pues que nunca vamos a ver si no tenemos los ojos abiertos. Cuando usted está buscando hablar de Jesucristo con alguien y usted le dice a esa persona que esa persona es pecadora y que necesita perdón de pecados, por regla general, ¿con qué le va a salir la persona? Si Dios todavía no lo está atrayendo, ¿qué le va a decir? Yo soy bueno, yo no le he hecho daño a nadie, yo no necesito que me perdonen pecados. No he matado a nadie. ¿Verdad que es cierto? Ajá, porque solo podemos ver lo de afuera, no podemos ver lo de adentro. Hasta que el Padre nos atrae y nos abre los ojos, podemos ver lo de adentro. Amén. Entonces, todo esto está haciendo e insistiendo Jesús. Luego, sigamos en Marcos, porque después de que pasó esto, bueno, aquí tenemos la historia de la mujer sirofenicia, un caso particular
que también nos dice, y si regresamos a los otros evangelios, ya a estas alturas ya se le había acumulado otro montón de gente. Por eso alimentó a los 4,000 dentro de un par de párrafos aquí en el libro de Marcos. Pero una necesidad de una personita particular. Marcos 7:24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no se pudo esconder. No pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, no era judía, era gentil. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, Jesús le dijo lo siguiente: más que para probarla a ella, fue para probar a sus discípulos. Saben que si ella llegó con Jesús es porque el Padre la estaba trayendo. Si no, nunca hubiera ido. Nunca hubiera visto en Jesús la solución para su hija. Así es que él realmente estaba probando a sus discípulos. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Lo que dijo fue pues primero los judíos y después el resto de la gente. Pero respondiendo ella le dijo: sí, Señor, verdad, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella tenía los ojos bien abiertos y dijo: Señor, no necesito la hogaza entera de pan, con una miga es suficiente. Y ya vi. Eso les dice que Dios le estaba atrayendo. Y ya vi. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué palabra? La confesión de su fe. Señor, ya vi. La confesión de su fe. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en una cama. Hermoso principio, ¿verdad? Si lo leemos en Mateo, pero léalo usted en Mateo. Yo no lo voy a leer en Mateo porque necesito llegar a la alimentación de los 4,000. Va a ver cómo las palabras de Jesús aparentemente fueron duras, pero realmente lo que estaba haciendo era probando a sus discípulos, probando de esta manera a la mujer. La mujer estaba determinada. Amén. Y Jesús la alabó por la fe que ella tuvo. Ahora, hay cosas que aprendemos preciosas acá, ¿verdad? Porque si nosotros nos humillamos lo suficiente y venimos a la mesa como perritos, una migaja va a ser más que suficiente para darnos las respuestas que necesitamos. Amén. Pero muchas veces venimos no como perritos, sino como los dueños de la mesa, ¿verdad? Los dueños de la casa, los dueños del comedor. Ok, Señor, aquí estoy, tengo una necesidad, suple mi necesidad. No, ella no vino así. Ella dijo: no merezco, sé que no merezco, sé que soy pequeña, pobre, lo que sea, ni siquiera soy judía, ¿verdad? Pero una amiga, yo sé lo que una amiga puede hacer por mí. Y obtuvo su miga y se fue feliz con su miga. Amén. Y obtuvo su respuesta. ¿Qué lecciones? Hay tantas lecciones con todo esto. Pero sigamos adelante. Después Jesús sanó a un sordomudo. Ya vimos varios milagros que Jesús hizo hace algunas lecciones. Pasaron estas cosas. Y si regresáramos en Mateo, es donde habla de la alimentación de los 5,000. Solo Mateo y Marcos mencionan esta segunda ocasión, pero ya las multitudes ya se habían acumulado. Entonces, en Marcos 8:1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ay, difícil de creer, ¿verdad? Y ya lo vieron saciar a 5,000 hombres. Lo que pasa es que el desierto anterior era un desierto árido, sin vida, ¿sí? Pero ahora se encuentran en un wilderness, en un desierto de vida sin control. Entonces es como, miren qué paciente es Dios y cuánto tiene que trabajar con nosotros. En aquella clase de desierto sí podías respondernos: Señor, pero de plano, esta es una situación nueva, un desierto nuevo. Me imagino que aquí sí de plano es imposible, ¿verdad?
Así nos hace razonar la dureza del corazón hasta que el Señor lo circuncida. Amén. Entonces les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y esto lo discutimos la semana pasada. Este es un desierto de vida sin restricción, un lugar donde hay zacate, monte, animalejos. Cuando los recostó ya no había zacate, monte, animalejos, era tierra limpia. Y lo primero que hace el Señor en nuestra vida es llevarse toda esa vida sin restricción y darnos paz para poder comer del alimento que Dios tiene en nosotros en medio de esa clase de desiertos. Hay desiertos áridos en donde sentimos una sed tremenda y sentimos desfallecer, ¿verdad? Pero también hay desiertos en donde nuestra carne está totalmente loca, irrestricta, todo está brotando sin ningún orden, sin ningún control. Nuestra mente es una batalla campal. ¿Han estado allí? Yo he estado ahí un montón de veces. ¿Lo ven? Eso es un desierto también, nada más que las condiciones son diferentes. Ok. Entonces 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, tomando los 7 panes. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Pero ya sabemos por qué habían 4,000 y no 5,000 como la vez pasada. Pero sigamos leyendo. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu. Aquí gimió de dolor, eso es lo que significa la palabra. Gimió de dolor. Gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Es como que no les bastaba ver a Jesús, oír a Jesús y ver a Jesús actuar, obrar todos estos milagros. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quién sabe qué hicieron con las 7 canastas que sobraron, verdad, de los pedazos? Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los fariseos acaban de decirle: ¿qué señal nos das? ¿Verdad? Guárdense de eso. Guárdense de esa clase de postura, actitud. Verso 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Nos dijo esto porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, no es que los oyó, él no los oyó y todo el tiempo supo lo que estaban diciendo. Les dijo: ¿qué discutís porque no traéis pan? Oigan esto: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Como que están igual que los fariseos e igual que los otros 1,000 que se fueron ofendidos cuando Jesús les dio los principios espirituales. Todavía tienen endurecido el corazón. Y por eso esto del endurecimiento del corazón realmente es un proceso, porque a lo mejor ya no lo tenemos endurecido para ciertas cosas, pero todavía lo tenemos endurecido para otras. O sea, ya vemos y creemos hasta aquí, pero todavía no vemos ni creemos hasta acá. Entonces el Señor tiene que seguir trabajando con nuestro corazón. Por eso, cuando nos bautizamos en agua, el libro de Colosenses claramente dice que el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, es la circuncisión del corazón. Ahora nos bautizamos una sola vez, pero adivinen qué, a partir de esa una primera vez podemos regresar por fe a esas aguas y decirle al Señor: Señor, mata un poquito más esto que tiene que morir en mí, haz vivir
lo que deba vivir en mí, que todavía no está vivo en mí. Circuncida un poquito más mi corazón, Señor. Ve un poco de dureza, ahí todavía hay piedras, todavía hay pedregales. Ve un poco de dureza, Señor. Sigue trabajando con mi corazón. Amén. Entonces les dice, ¿todavía tienen endurecido el corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y ese es el efecto de un corazón endurecido. Seguir sin poder entender, seguir sin ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, escuchar más allá de las palabras y escuchar la voz detrás de las palabras. ¿Lo ven? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, voy a poner acá, 5 panes entre 5,000 personas. Dice, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y se les queda viendo y se pone las 2 manos aquí en las mejillas y les dice, ¿cómo aún no entendéis? Ahora, aquí está la pregunta para ustedes. ¿Cómo aún no entendieron qué? Pero ven cómo necesitamos del Señor para que Él nos abra los ojos, nos abra los oídos, abra nuestro entendimiento. Esto desde el día 1 y hasta el día que nos lleve a casa, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué no entendieron? Yo puedo ver por lo menos 3 cosas que no entendieron o que no estaban entendiendo. Miren pues, la primera, a ver si están de acuerdo conmigo. ¿Cómo es que todavía no entienden? La primera cosa es, si vemos más allá de lo natural, veremos y entenderemos el principio espiritual. Ay, nos está diciendo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos porque no trajimos pan. Y seguían enfocados en lo físico, en lo material. Lo primero que entendemos cuando el Señor circuncida nuestro corazón y nos abre los ojos es que detrás de todo principio natural o de toda cosa natural, literal, hay un principio espiritual. Y se acuerdan, Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas o de las cosas creadas o de las cosas naturales. Siempre detrás de lo natural, literal, hay un principio espiritual. Si abrimos los ojos, si Dios nos abre los ojos, vamos a ver más allá de lo físico y vamos a poder llenarnos de tanta sabiduría y entendimiento y conocimiento, porque vamos a ver los principios que operan detrás de las cosas físicas. El pan necesita levadura para inflarse. Sí, y los fariseos están bien inflados con la levadura equivocada, ¿verdad? Yo no quiero esa clase de levadura. Yo no quiero inflarme con mis propias opiniones, y yo no quiero que sea mi orgullo el que me infle pensando que yo sé mucho. No, la única levadura que quiero es el poder de resurrección del Señor Jesucristo que me es dado por medio del Espíritu Santo. Quiero que sea su resurrección obrando en mí la que me levante, amén, pero no mis propios conceptos, mis propias ideas. ¿Está claro eso? Entonces, lo primero que todavía no están entendiendo es que si Jesús les está hablando de algo natural como panes y peces, vean más allá. ¿Qué lección está tratando Jesús de darnos aquí? Amén. Es lo primero. Número 2, bueno, ver, ¿cómo le ponemos allí? ¿Ver más allá? Está bonito, ¿verdad? Ver más allá, ver por encima, ver por detrás de lo inmediato, de lo natural. Ok, la segunda cosa que no están entendiendo, todo lo que Jesús hace, lo hace para revelarnos, y en el contexto de esta lección, 2 cosas. El número 12 y el número 7. Todo lo que Jesús hace, lo hace con el objeto de dar a conocer
su gobierno sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Señor, hay escasez y la necesidad es enorme y no vemos cómo pueda ser suplida esa necesidad. Pues Jesús gobierna sobre 5 panes y unos cuantos peces, o sobre 7 panes y unos cuantos peces. Hay que darle de comer a multitudes. ¿Cuál es el problema? Y no nos quitemos la vida nosotros, no es ni nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. Cuando la necesidad es aparentemente más grande que la sustancia. Y muchas veces Dios nos va a poner en situaciones así para forzarnos a pedirle a Dios que circuncide nuestro corazón y que nos abra los ojos y ver el número 12, las 12 cestas que salen de ese milagro que Jesús hace cuando estamos delante de algo imposible. El número 12 es el número de gobierno. Él gobierna sobre todas las cosas. Y el número 7 es el número de la luz que hay en la lámpara de la palabra. Así es que todo lo que Jesús hace, lo hace para revelarnos su gobierno y para revelarnos la verdad que hay detrás de todo. Para alumbrarnos con la luz de la verdad que está operando detrás de todas las cosas que pasan. Hay verdad allí. Por eso, si abrimos bien los ojos, vamos a llenarnos de sabiduría, vamos a ver la verdad que hay detrás de todas las cosas. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios lo hizo así. Porque nos puso en este aprieto, en este embrollo. Es porque quiere darnos 12 cestas llenas de la revelación que Él gobierna sobre todas las cosas, y 7 cestas llenas con el entendimiento de la verdad que hay detrás, la verdad que operó detrás de lo que Jesús hizo o está haciendo. ¿Lo ven? Y yo veo todavía una tercera cosa que no estaban entendiendo los discípulos, y esta es preciosa: que Él vela porque nuestras necesidades sean suplidas. Amén. Él suple. Él suple. ¿Se acuerdan del sermón del monte? No se afanen por qué van a comer, por qué se van a vestir. No se afanen, Dios ya sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Los gentiles buscan todas esas cosas. Dice: mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se justifiquen con nada, vayan a la sangre del Señor Jesucristo para su justificación delante de Dios. 1. Y 2, busquen caminar de una manera moralmente recta o justa. Busquen ser personas justas. ¿Y qué creen? Que el Señor nos los va a respaldar. Y si hay que darle de comer a 5,000 y solo tenemos 3 panitos, no se quite la vida. Usted no es Dios. Bendiga al Señor, dé gracias y vea al Señor darle de comer a 5,000 y a 4,000. Amén. A medida que Él va circuncidando nuestro corazón, Él nos va abriendo los ojos, va abriendo nuestro entendimiento, y vamos viviendo más y más en paz, porque vamos entendiendo más y más cómo Él gobierna sobre todas las cosas, y más cómo hay verdad detrás de todo lo que Dios hace y de la manera como Él elige hacerlo. Amén. Qué lecciones las que nos da el Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay nada más emocionante que caminar de la mano de Dios en este mundo, en esta vida. De la mano de Dios todo se puede. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su pena? Estamos conectados con el Padre por medio del Hijo. Amén. Dios santo. Nuevamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén. ¿Por qué no le damos toda la gloria al Señor? Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria. Vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes y vamos a darle toda la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Y Padre, a ti te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por ser quien eres. Pero lo maravilloso es que te das a conocer. No te lo guardas. La belleza de quien tú eres, tú no te la guardas solo para ti, Señor, sino que te das a conocer a nosotros.
Señor, gracias por haber adquirido esa deuda contigo mismo desde la eternidad Kedem, la de darte a conocer a nosotros. Gracias por hacerlo siempre. Detrás de todas las cosas que haces, que creas para nosotros, situaciones que tenemos que vivir, cosas que suceden, gracias. Ayúdanos, circuncida nuestro corazón, Señor. Si todavía hay lugares endurecidos por ahí, rincones endurecidos en nuestro corazón, Señor, circuncida nuestro corazón. Sigue abriéndonos los ojos, sigue abriendo nuestros oídos. Así como nos atrajiste el día 1 para ser salvos, sigue atrayéndonos. Señor, ayúdanos, Señor Dios, a trabajar. Ayúdanos a permanecer en Cristo, a beber de su sangre, a comer de su carne todo el tiempo, todos los días, todo el día. Bendito Señor, y ayúdanos, Señor Dios, a ir abriendo los ojos y a ir conociéndote de una manera cada vez más completa. Señor, haznos entender que tú gobiernas sobre todas las cosas, y haznos entender, conocer la verdad que opera detrás de todas las cosas. Te amamos, cada día nos asombramos más y agradecemos más el conocerte y el ser hijos tuyos, Señor. Gracias, te adoramos. Gracias por este día, por esta palabra. Te damos toda la gloria y oramos que esta dé mucho fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga a todos, los amamos y hasta la vista.